En todo mi camino de espiritualidad, de crecimiento, de mejora, de emprendimiento, siempre me topo con el tema de los hábitos que no puedo cambiar. Siempre me pasa que todo lo que quiero cambiar, todo lo que quiero hacer, eh, hay algo que me traba, hay algo que no puedo lograr, hay algo que no puedo dejar de hacer. Y son todas esas mañas, vicios, este, costumbres, contestas, palabras, definiciones, que al parecer alguien más las hace que no soy yo. O es algo como que actúa antes de que yo tenga conciencia de eso. Y me doy cuenta que esas mañas, esos tics y todas esas, digamos, programaciones automáticas, a medida que iba haciendo meditaciones, a medida que iba deconstruyendo mi ego, deconstruyendo mi ser, a medida que iba este, teniendo más contacto con la naturaleza y menos contacto con lo artificial, con la máquina, la llamo yo, esas mañas iban bajando. Y rápidamente vi una conexión entre la ansiedad y todos esos comportamientos. Era como que mientras más ansiedad tenía, más me iba hacia todos esos programitas, como fumar, comer chocolate, ver televisión, procrastinar, eh, tener pensamientos negativos. Y bueno, cada quien tiene lo suyo, etcétera, etcétera. Y cuando la ansiedad bajaba, esos comportamientos bajaban. Y entonces cuando los comportamientos bajaban, era como que el gran volumen de mi cabeza, el gran volumen de todas las cosas que me dejaban en el mismo lugar, que no me permitían cambiar, que no me permitían hacer lo que quería hacer, se iba poniendo más bajito y me permitía entonces tener más control sobre mi vida entera, sobre mi forma de sentir, etcétera. Por ejemplo, en algún momento me imaginé pensando que debía quitar de mi cabeza los pensamientos negativos hacia cierto tipo de personas por cierto tipo de situaciones, sobre todo con lo que comenzó a pasar en marzo del 2020. Eh, y mientras más ansiedad tenía, más me venían los pensamientos sin control a la cabeza, me asaltaban los pensamientos, inclusive cuando estaba meditando me asaltaban los pensamientos, me saboteaban las relajaciones, las meditaciones, etcétera, etcétera. Y la verdad es que eso llega un momento que se puede convertir en un infierno, ¿no? Eso se puede convertir en una cárcel. Eres tú contra ti mismo, no dejándote avanzar, no dejándote ser, no dejándote progresar. Y entonces entendí que creas lo que creas, seas quien seas, pienses lo que pienses, vengas de donde vengas, el nivel de ansiedad debe ser bajado. El nivel de ansiedad debe ser controlado sí o sí para poder continuar, para poder crecer, para poder evolucionar, para que me entren las palabras, para que me funcione la meditación. Y vi fácilmente cómo, claro, a mayor ansiedad, menos crecimiento, y a menor crecimiento, mayor ansiedad. Y también a mayor ansiedad, más vicio, y mientras más vicio, mayor ansiedad. Porque resulta que todas las cosas que yo hago que me generan ansiedad son esas cosas que hago para bajar la ansiedad. Entonces me di cuenta que aquí había algo interesante y que no era... esto no es algo que se arregla sabiendo o entendiendo o viendo un video o leyendo un libro. Esto es un tema que se va trabajando poco a poco y se va controlando, como quien hace ejercicio, como quien practica un arte, como quien refina una práctica. Porque, claro, el lienzo y el pintor
es lo mismo. Somos nosotros mismos los que proyectamos la película y los que vemos la película. Entonces como que ahí se crea una situación de feedback, de autofeedback, que se puede salir de control extremadamente rápido. Entonces el proyecto Ansiedad Cero se me ocurrió hacer unas reuniones como esta. Quizás o sea, el formato no lo he decidido y estoy probando con YouTube Live a ver qué tal nos va. Quizás sea Facebook Live luego. Ahí veremos. Porque la idea es que cuando empecé a escribir sobre espiritualidad y sobre todos estos temas que tanto me apasionan, y en particular sobre la meditación, que me parece una práctica fundamental para avanzar. De hecho, en cualquier cosa que tenga que ver con la mente, la meditación es piedra basal para poder ir conquistando nuevos estados de conciencia. Muchas personas me decían que no podían meditar, que no les salía la meditación, que no se concentraban, que les picaba todo, que se pusieron una vez hace 10 años y no se volvieron a poner más nunca. También me pasa que las personas que atiendo en consulta, un factor que tenemos en común es que no dejan el celular, están enganchados con noticias, con redes, canales, grupos de Telegram sobre todo, y han caído como en una relación compulsiva con las pantallas. Y eso es como que lo más básico, o sea, si no puedes desligarte de eso, si no tienes el control sobre cosas que haces voluntariamente, porque estamos hablando de un celular que tienes que comprarte, configurarlo y ponerlo a cargar, imagínate el resto de las cosas, el inconsciente, las relaciones con tus padres, etc. Entonces me di cuenta que estaba hablando del kilómetro 10 cuando no tenía resuelto el kilómetro 0 y el kilómetro 1. ¿Qué es el kilómetro 0 y el kilómetro 1? El tener control sobre los actos del día a día. Entonces, importante conectar con ese grupo de personas que quieren crecer, que quieren echar para adelante, pero algo los está saboteando y no saben de dónde viene. Por eso es que el primer video del proyecto Ansiedad Cero, además que me fascina el nombre, es de dónde viene la ansiedad. Y para saber de dónde viene la ansiedad, tenemos que saber qué es el ego. Tú podrás decir, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y aquí voy. Te voy a explicar a líneas generales y muy rápidamente mi concepción del ego, ya que mucha gente tiende a asumirlo como algo negativo, como algo que hay que quitarse de encima, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, muchas personas ni siquiera saben que existe un ego. Para mí el ego es como un pequeño robot o un programa que es parte de la programación de esto que llamamos cuerpo, pero nuestro cuerpo no es solamente la carne, el pellejo y los fluidos. Nuestro cuerpo también es esa protoconciencia llamada ego, sobre esa conciencia sobre nuestra existencia en este plano material. Y el ego es esa parte sutil del cuerpo. Es sutil porque es psicológica, porque es mental, porque está hecha a base de pensamientos, de emociones, pero es parte del cuerpo, porque el ego es simplemente un conjunto de reglas, una programación que tiene básicamente estas funciones. Primero, preservar la vida del cuerpo lo más posible.
Y segundo, generar experiencias. Para que el ego pueda preservar el cuerpo lo más posible, debe considerar al cuerpo lo más importante. Es por eso que todo lo que nos molesta, el ego lo percibe como un ataque a nuestra integridad, a la vida entera. Claro, es a su vida, es a la vida del ego, es a la vida del cuerpo. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos dormidos y confundimos o identificamos el ego con lo que nosotros somos, cuando no tenemos ese pensamiento, esa certeza o esa educación de que existe algo más allá del ego y nos identificamos plenamente con nuestro cuerpo, todo el miedo del ego a morir, es decir, todo el programa del ego para preservar el cuerpo, nosotros lo asociamos con nosotros, con nuestra vida, con nuestro mundo completamente. Y para que el ego pueda generar experiencias, tiene que hacernos creer que nosotros somos únicos y merecemos todo lo que el ego pida. Que por ende, como nosotros somos asimismo el mesonero y el comensal, nosotros tenemos que darle al ego todo lo que pida. Entonces nuestro ego, que es ese programa que cree que nosotros somos el cuerpo y que anda por la vida gestionando las emociones, gestionando las energías, buscando siempre darle lo más posible al cuerpo a nivel de estimulación, de emociones, de placer, rechazar todas las cosas que nos incomodan, que atentan no solamente contra la integridad física, sino contra la individualidad, que atentan contra la supremacía nuestra en nuestro mundo. Todo eso, el ego lo percibe como una amenaza mortal y lo interpreta en forma de angustia, en forma de ansiedad. La ansiedad es entonces el remanente de toda la angustia que genera el ego. Desde que estamos pequeñitos, nuestro ego se va formando, porque imagínate que es como un programa de inteligencia artificial. Él se va formando a partir de nuestra genética, nuestra epigenética, temas transgeneracionales, temas congénitos, temas de crianza, temas de socialización, y se va formando esa noción del yo soy a nivel del cuerpo, y entonces se va haciendo más complejo y va al comienzo la vida, o sea, el ser, el encarnado, el cuerpo en este 3D, se enfrenta contra las dualidades. Lloro, me callo, vivo, muero, peleo, huyo, grito, estoy calmadito, le pego un sopetón o lo acaricio, y empieza a darse cuenta que si hace tal o cual cosa, le va de tal o cual manera. Bien, al pasar el tiempo, esa red de estímulos que van y vienen, de recompensas y castigos, se va convirtiendo en algo muy valioso, porque pasa mucho tiempo y cuesta mucha energía el llegar a vivir una vida como quiere el ego, que es decir, todo para mí, todo para mí, todo para mí, todo para mí, todo para mí. Es por eso que el bebé aprende. Él viene con el programa de llorar, pero luego aprende cómo utilizar el llanto para obtener más que leche. Y luego, cuando el llanto se le gasta, aprende a hablar y aprende a decir tal o cual cosa para que mami y papi lo traten de tal manera y le den tal cosa. Entonces, a medida que pasa el tiempo, esa madeja de estrategias sobre el mundo se convierten en la idea de lo que nosotros somos.
Pero esa estrategia no es perfecta. Esa estrategia tiene fallas, tiene errores. A veces las cosas no salen las cosas casi nunca salen como están planificadas. De hecho, la generación de experiencias y el aprendizaje tiene que ver con todos esos errores que vamos cometiendo, cómo vamos aprendiendo y cómo vamos refinando nuestra estrategia. De hecho, la mayoría de nosotros estamos aquí ahora porque vinieron unas medidas restrictivas que nos hicieron apretar las nalguitas y nos hicieron evolucionar, refinar nuestra búsqueda de disminuir nuestra ansiedad. Y en esa búsqueda nos topamos con la iluminación, con las revelaciones, con la espiritualidad, con otros planos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la ansiedad es ese remanente que va quedando de frustraciones, de dolores que no podemos explicar porque son manejadas por un programa que solo está encargado de preservar al cuerpo. Pero nosotros no somos solo el cuerpo. Esa conciencia que está por encima del ego también está operando constantemente, aunque no sepamos que está. Entonces, a medida que vamos creciendo, vamos acumulando de la crianza que nos dieron y de la crianza que no nos dieron, de los errores de nuestros padres, de las enfermedades, de todo lo no dicho, de todas las emociones no trabajadas. Nos va tocando como si fuéramos parte del micelio de un hongo o parte de las raíces de un árbol. Nos va tocando explorar nuevos confines de las emociones, nuevos confines del aprendizaje, nuevas esquinas oscuras de cómo hacer las cosas mal, nos van tocando a nosotros, y es la ansiedad la expresión de todo eso que se nos va acumulando, que tenemos que trabajar, y que eventualmente, cuando entendemos la verdad, cuando despertamos la conciencia, entonces la ansiedad empieza a salir, empieza a brotar, porque como son todos esos montones de reconcomios guardaditos que andan con nosotros constantemente, cuando tomamos conciencia empiezan a explotar, a salir, a brotar, a perturbarnos más la vida. Ya dejan de ser esa simple ansiedad, se convierten en angustia, porque están ahí presentes, porque es el momento de entender una verdad, aceptar, limpiar, sanar y seguir adelante. Entonces, ¿qué pasa con nosotros y la ansiedad? Que comenzamos por las consecuencias. Yo dejé de trabajar en marketing y me dediqué a la psicología y me dediqué al mindfulness y a la espiritualidad porque me obstiné de conocer a clientes apurados. Personas que venían con un problema y tenían que aplicar una solución de adelante para atrás, desde las conclusiones hasta los orígenes, desde los efectos hasta las causas. Cosa que es más difícil, más compleja y casi nunca trae una solución, sino que solamente complica más las cosas. Eso es más o menos como, imagínate que tienes una manguera y la manguera está abierto el chorro y la manguera suelta, empieza a botar agua por todos lados. Nosotros con la ansiedad, que es lo mismo que los clientes del marketing con sus apuros de dineros, ellos querían agarrar la manguera por el extremo y tratar de evitar que la manguera siguiera echando agua, pero entonces la manguera los eludía porque siempre seguía botándolo. Y nunca quisieron, y no queremos, porque duele más, ir y cerrar el grifo. Esto que estoy diciendo, más allá de un chiste, tiene un correlato bastante importante,
porque vivimos buscando cómo disminuir la ansiedad, pero no invertimos tiempo en encontrar las causas de nuestras ansiedades. Vivimos buscando repetir frases, mantras, hacer meditaciones, tomar medicamentos, hacer yoga, etc. Pero estamos tratando la ansiedad como se trabaja en el paradigma viejo. En el paradigma viejo, que yo llamo viejo, o que bueno, yo y todos mis amigos de mis hermosos grupos de Telegram, es el paradigma donde la ansiedad es un síntoma, yo soy el enfermo, y entonces me tengo que tomar algo para que se me cure la ansiedad y luego puedo seguir con mi vida. Y ese proceso causa más ansiedad. Y así se nos van montando cositas escondidas sobre cositas escondidas sobre cositas escondidas sobre cositas escondidas, errorcitos sobre errorcitos sobre errorcitos. Y después, un día, cuando ya tenemos cierta edad, estamos acostumbrados a esos temblores, a ese fumar, a ese comerme las uñas, a ese no puedo dormir, a ese no puedo respirar, a ese me tengo que tomar tal pastilla para poderme dormir. Y nos definimos como que nosotros somos así. El enfoque que estoy buscando desarrollar, que se llama ecobioemoción, propone una forma distinta de aproximarse a la ansiedad y a la enfermedad y al malestar y al dolor, que es todo lo mismo, con palabras diferentes, en niveles diferentes, con orígenes diferentes, con particularidades diferentes, pero es todo lo mismo. Es el dolor de estar vivo, es la moneda con la que pagamos el aprendizaje y las experiencias que generamos. ¿Por qué necesitamos desmontar el ego? Porque si nosotros seguimos creyendo que nosotros somos solamente el cuerpo, y si nosotros seguimos haciéndole caso a ese programa, porque es solo un programa, nunca vamos a salir de la rueda de la rata. ¿Por qué? Porque para que el ego pueda generar experiencias, recuerdos, historias, debe tener alguien a quien adjudicárselos. Y ese alguien es nuestra individualidad. Yo, Rafael, tú, Luciano, tú, Ana, Jonathan, Patricia. Pero eso es falso. Eso es un estratagema. Eso es una herramienta temporal. Eso es una rutina de programación. Eso es una herramienta de almacenamiento de datos. Esa no es la realidad. ¿Por qué? Principalmente porque nosotros, nuestra realidad, nuestra identidad, no es la individualidad, es lo colectivo. No somos nosotros solos, yo, Rafael, no soy la unidad de análisis, no soy lo que hay que estudiar. Para yo estudiar mi ansiedad, no puedo mirarme como que yo soy el protagonista, la víctima de esos traumas que la causaron. Mi enfoque de la ecobioemoción me lleva a por completo desmontar el ego, desmontar la idea de que la unidad de estudio es mi individualidad. Toda persona que desea luchar contra su ansiedad debe dejar de verse como un paciente para entonces ahora convertirse en un estudioso de su psicología, del origen de su dolor, del origen de su sufrimiento. Y como estudioso comenzamos a profundizar en el origen de nuestro comportamiento, en la profundidad de nuestra psicología, pero la mayoría cometemos el error de considerarnos como un ente distinto y separado del entorno. Todas las cosas que yo tengo, todas las cosas que yo hago,
son producto de la manera en la que me ha alimentado el entorno, mis padres, y mis padres por mis abuelos, y mis abuelos por sus padres, mis hermanos, mis amigos, lo que veo, de lo que como, con lo que me relaciono. Es inmediato, es automático, está ocurriendo todo el tiempo. Yo me alimento no solamente de comida, me alimento de ideas, me alimento de pensamientos, me alimento de emociones. Que no las vemos es otra cosa. De la misma forma, yo estoy generando constantemente alimento para los demás. Entonces, cuando yo enfoco la ansiedad desde ese punto de vista, ya no lo veo como un dolor que me ataca y yo, como ay pobrecito, tengo que liberarme de él, sino que lo veo como parte de un proceso de enfermedad, de todo un árbol genealógico, de toda una vecindad, una comunidad, de todo un país y de toda una humanidad que está en un gran proceso fractal e interconectado de aprendizaje. ¿Qué significa fractal? Lo fractal es una repetición anidada del mismo patrón que lo único que lo diferencia es la magnitud. Es como las muñequitas rusas llamadas matrioshka. Es la misma muñequita dentro de otra, y esa tiene dentro otra, y esa tiene dentro otra, pero todas son iguales. Bueno, y las matrioshkas no son tan iguales porque llega un momento donde ya no la puedes pintar, pero me entiendes, ¿no? Eso es fractal, como las ramas, como el diseño de las ramas, como el diseño de las costas y como nuestra psicología. Por eso dice el Kybalión, como es arriba, es abajo. ¿Qué significa es arriba y es abajo? Lo mismo, que somos fractales. Es decir, que nuestro desarrollo, nuestras relaciones, nuestro crecimiento tiene la misma estructura en diferentes niveles. Y estamos conectados tanto o más con todo lo que nos rodea, árboles, naturaleza, animales, elementos, como con nuestra propia familia. Nada nos ocurre solo a nosotros, no nos enfermamos solo nosotros, se enferma la familia entera. Entonces ahora cuando yo me aproximo a mi ansiedad, a mi rabia, por ejemplo, voy y la busco de entre los primeros momentos donde cuando yo era pequeño, en mi crianza, y entiendo cómo soy parte de una herencia, en mi caso, de ira, que viene a través de mi padre, mi abuelo, su padre, y que entonces a mí me toca caminar un poquito más con respecto a eso. Pero no es un tema de culpa, no es un tema de minimizar de los malos y de los buenos, porque es que yo no soy tan importante. Sí, yo siento, sí, a mí me duelen las cosas, pero no es tan difícil salir de la ilusión de que lo que más importa es mi ego, es lo que yo siento. El Tao Te Ching dice que el sabio, poniéndose detrás, se sitúa adelante de todo el mundo. ¿Qué significa eso? Que en la medida en la que yo dejo de concentrarme en ese pequeño rey que merece y padece, que es mi ego, y me empiezo a sentir como parte de un todo, como parte de esa red de la cual soy todos, pero no soy nadie. Entonces viene la solución que me hace sentir mejor, incluso a mi propio ego.
O sea, incluso si fuera una técnica súper egoísta, funciona el desarmarse, el quitarse el drama de encima, el quitarse el merecer, que yo merezco que me traten bien, que yo merezco que me quieran, que yo merezco que me respeten, que yo merezco, que yo merezco. Entonces te enfocas en el diseño. Te enfocas en cómo van fluyendo corrientes de programas emocionales como la ira, el abandono, la agresividad, el victimismo y todas esas cosas que tenemos adentro que son parte de cómo nos criaron. El solo hecho de aproximarse a mis traumas de esa forma le quita el drama, le quita el velo de muerte, de gravedad, de solemnidad y me permite verlo tal y como es. El verdadero perdón viene de entender que eres parte de un diseño, que tus dolores, tus relaciones, tus metas son parte de un diseño, son parte de un programa. Y ese programa lo único que quiere es que tú generes experiencias. No es una culpa, no es un error, no es una guerra, no es un enfrentamiento, es un sistema de generación de experiencias. ¿Cuál es tu trabajo? Despertarte, separarte de ese programa, verlo operar, pero no creerte que eres ese programa y reconectarte. ¿Con qué te reconectas? Te reconectas con tu familia, pero no solo con la familia consanguínea, te conectas con tu familia de diseño, es decir, te conectas con la naturaleza. Pero conectarse con la naturaleza no es solamente ir al bosque, sentarse, hacer grounding, poner los pies en la tierra. No, es entender que te pareces tanto a ellos que tú eres ellos y que ellos son tú. Y que ya no hay un tema de tú, hay un tema de diseño. Hay un tema de cooperación. Es una cooperación tan grande que lo que es el ser vivo es el acto de cooperar en sí. Cuando tú analizas a un ser vivo te das cuenta que es muy difícil separar la noción de ecosistema de la noción de ser vivo. Porque todos los seres vivos son ecosistemas. Y lo que hace vivo al ecosistema, lo que hace vivo al ser, perdón, es la cooperación intrínseca entre sus pequeños componentes. La simbiosis eterna es lo que crea la vida. Entonces ahí no hay a quien echarle la culpa de nada. Ahí no hay a quien echarle la responsabilidad de nada. Son todos procesos que van ocurriendo. Lo que existe es la vida, el diseño, eso que otra gente llama Dios. Yo como soy diseñador me gusta verlo como el diseño, como el orden, como ese fluir que está reflejado en la astrología, en la geometría sagrada, en casi todas los conocimientos esotéricos hablan de la misma cosa. Cuando yo ubico mi yo ahí, en el diseño, ya tengo la potestad de analizar todas las cosas que me han pasado y perdonarlas, dejarlas ir, soltarlas, volverlas a enfocar de una forma distinta e intentar nuevos enfoques, nuevas técnicas para entonces disolver esos traumas que me generan la ansiedad y entonces comenzar ese proceso de desmontaje donde el entendimiento desmonta la emoción y la emoción desmonta la maña que te baja la ansiedad, que entonces te permite entender mejor y entonces mejoras la emoción, liberas la maña, liberas la ansiedad y así. Es un proceso dinámico. Entonces,
el tema de hoy era ese tema del origen de la ansiedad en el propio ego, para entonces comenzar el proceso de desmontarla. Por supuesto que luego de eso vienen todos los temas específicos, porque no es lo mismo una persona que tiene ansiedad porque fue abandonado a una persona que tiene ansiedad este, porque fueron muy agresivos con él, a una persona que tiene ansiedad porque sus padres eran muy viciosos, o una persona que tiene ansiedad porque ha caído en las garras de las pantallas y no se puede separar. O sea, cada quien tiene diferentes maneras de llegar a lo mismo. Porque ¿qué es lo mismo? En un extremo somos presas de un programa. Somos esclavos de un programa. Es decir, es como que si nosotros estuviéramos jugando Sims o Second Life y no lo supiéramos. Y creemos que somos el muñequito. Y en el otro extremo, por miles de formas diferentes, miles de grados astrológicos, etc., está el darnos cuenta de que el muñequito es una cosa y que yo soy otra. Y yo no tengo por qué ponerme a llorar por las cosas del muñequito. Yo tengo que hacer que el muñequito haga lo que yo quiera. Yo no tengo por qué creerme que el policía de los Sims, cuando se acerca a mí, de verdad me va a poner preso a mí, va a poner preso al muñequito, si es que acaso lo pone preso. Yo no tengo por qué sufrir por esa cosa. Entonces, esos dos extremos son el mismo. En una nos creemos el muñequito y en la otra sabemos y separamos al muñequito del usuario, y entonces procedemos a resolver todo lo que hay que resolver. Entonces sí hay técnicas particulares y las vamos a ir trabajando en los próximos episodios, ir más a lo específico, pero a mí me parece que es fundamental sumirse en ese ejercicio de decir ya basta. Ya basta ser el emperador que sufre y merece y padece. Ya basta de ser ese niño que pide y pide y pide y pide. Ya basta de esa soledad ontológica en la cual yo siento que mis problemas no los tiene nadie más y que yo merezco algo y los demás no importan, de que lo que me pasa a mí es único y es especial, de que cada quien, de esa cárcel del egoísmo, para entonces trasladar ese yo a la red. Cuando tú eres la red, eres mucho más que un simple punto. Y al mismo tiempo, no eres tan importante como para ponerle la culpa de nada. Entonces, puede llegar a ser algo muy guay, ya que el yo sigue existiendo, el punto sigue estando ahí. Pero comparte todo. Puede compartir la energía de la naturaleza, puede compartir las emociones positivas de los demás, puede compartir el aprendizaje que te traen los demás, puede compartir los logros de tus seres queridos, puede compartir las experiencias y hacerlas suyas, ya que cuando estás conectado a la red, cuando te aceptas ya como parte de la red y dejas de pelear por tu individualidad, entonces empieza a fluir a ti energía que te ayuda a resolver las cosas de una forma que jamás te hubieras imaginado. Entonces, tu ansiedad, tu miedo, tus fobias, tu tristeza, tu soledad, te toca emprender ese viaje de disolverte, de fundirte, de entregarte a eso que llamo el diseño, o a Dios, o al todo, o a la fuente, y comenzar el verdadero perdón. El perdón no es un acto moral, es un acto de entendimiento, porque ya dejas de ver el drama del muñequito y comienzas a ver el diseño.